su paciencia es probada. Eso te meten en una camilla así bien finita. Era finita, no es que yo soy gordo. No, yo estaba así. Entonces después me pusieron un plastiquito, levanta el codo, ¡plac! Me pusieron así, puse la mano así y la otra así. La almohadita, 1 hora acostado ahí. Y te ponen una cosa así en la caja del pecho, bien pegada, y tú estás ahí tranquilo 1 hora. Después de esa hora, me dice la persona, póngase de pie. Le vamos a dar un enchúar. Y me dan un enchúar, vacié la vejiga, fui y hice lo que yo tenía que hacer. Regreso, me dice, ahora va la segunda parte del estudio. Me dice, ¿sabes cómo era la segunda parte del estudio? 1 hora más en la misma máquina. Ah, y sin moverse. Me dice, no se puede mover. Y yo, ya practiqué cómo me sentiré en una caja de muertos, porque estábamos así, mira, así. Estar así, estar en una caja de martel es lo mismo. ¿Usted sabe? ¿Usted eso así? Ay, Dios mío, cúbreme con tu sangre, Señor. Es horrible eso. Yo hay estudios que no se los recomiendo, ese es uno que no le recomiendo a nadie. Yo caí porque no sabía. Y ayer, para darle confirmación a esto del mensaje, una hermana de esta congregación se me acerca y me dice, pastor, yo tuve 2 sueños. Y yo veía claramente la iglesia dormida. Y eso me confirma más el mensaje que quiero hablar. Y yo tengo que hacer una pausa en medio de lo que estamos haciendo como iglesia para decirle precisamente a la iglesia lo que hace semanas Dios me estaba ministrando. El Señor viene. Y esto no debe ser una mala noticia para el creyente, sino más bien una buena noticia de esperanza para cada uno de nosotros. El Señor dijo en su palabra en Juan capítulo 14, versos 1 y 3. Escucha lo que dice la palabra. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo los hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús se fue a preparar un lugar para nosotros. La iglesia espera con ansias el cumplimiento de esta palabra. Esa palabra que dice, os tomaré a mí mismo. El arrebatamiento de la iglesia. Estamos esperando que esto ocurra en un abrir y cerrar de ojos. La palabra rapto tiene origen en el latín de la palabra raptus, que significa agarrar, y del verbo rapere, que significa transportar de un lugar a otro o acarrear. La palabra en el griego para esta palabra es con H, arpazo, que significa ser arrebatado. Diga conmigo, arrebatado. La Biblia dice en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18, dice la Escritura, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor
en el aire, esa expresión es bien importante, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Por qué decía que alentar a unos a otros con estas palabras? Porque esto es una noticia de esperanza. 3 personas podían haber dicho amén. Hay 3 ejemplos en la Escritura donde bíblicamente se demuestra el arrebatamiento. El primer caso es el caso de Enoc. Lo vemos en Génesis, capítulo 5, versos 21 y 24. Dice la Escritura, vivió Enoc 65 años y Cheo cumplió 68. Den un aplauso al Señor. Cheo cumplió 68 el jueves. Ya es mayor de edad. 6'8". Dije la edad, Cheo, eso no es problema. No hay problema. Yo creía que tenías más, pero gracias a Dios que tienes 68. Parece de menos, esa es la verdad. Dice la Escritura, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿Alguien conoce a Matusalén? Ese dice, tú eres más viejo que Matusalén. Oye, ¿habrá alguien que se llame Matusalén en la vida aquí actualmente? Por ejemplo, Matusalén González. Feo el nombre, ¿viste? ¿Cómo? En Facebook debe haber alguien que se llame Matusalén. Y dice la Biblia, escuche bien, y caminó, diga conmigo, caminó. Caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc. Escuche bien cuántos años vivió Enoc. 365 años. Pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó. ¿Quién se lo llevó? Se lo llevó Dios. En Hebreos confirma este relato, en Hebreos 11:5, dice la Escritura, Hebreos 11:5, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Enoc se fue muerto, se fue vivo. Lo sacaron de un lugar y se lo llevan para otro. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio. Bien importante eso. ¿Tuvo qué? Testimonio. Si ese hombre caminaba con Dios. Tuvo testimonio de haber agradado al Señor. Ese es el primer caso, Enoc. El segundo caso en la palabra del Señor es Elías. Diga conmigo, Elías. En segundo libro de Reyes, capítulo 2, versos del 1 en adelante, ¿verdad? Habla el relato de cuando Elías fue llevado ¿en qué? ¿En un carro de fuego? ¿En qué se lo llevaron a Elías? En un torbellino. No digan un carro de fuego porque eso no fue lo que se fue. Entonces dice la Escritura, buscarla aquí que fue que se me rodó. Eliseo estaba pidiendo la doble porción para él. Y dice, bueno, si tú estuvieras conmigo cuando yo me vaya, pues entonces, pues ahí entonces tendrás la oportunidad. Y dice la Escritura que él pidió la doble porción. Y dice, si me vieres cuando me fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Esa fue la misión del carro. ¿Qué hizo? Apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. El segundo caso de arrebatamiento. De una persona que está viva en la tierra y es arrebatada al cielo. El primero fue Enoc. El segundo, Elías. Pero hay un tercer caso que pasó. El tercer caso fue Jesús. Busque Hechos, capítulo 1,
verso 9. Cuando usted ve esta prédica que se publique en YouTube, aparte de darle like, compártala y escúchela. ¿Verdad? Que es bien importante que nosotros podamos tenerla y compartirla. Hechos capítulo 1, verso 9. Dice la Escritura: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él, que es Jesús, se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. El primer caso fue Enoc. El segundo, Elías. El tercero, Jesús. Ahora la pregunta de los 10,000 millones de chavitos prietos: ¿cuándo ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia? Entonces la gente dice, ¿cuándo ocurrirá eso? Primero que todo, la iglesia, tengo que hablar esto bien claro, hay dos acontecimientos, pero la iglesia actualmente está esperando uno de ellos, no los dos, uno. Está lo que es el arrebatamiento de la iglesia, que es un evento, y está la segunda venida de Cristo, que es otro evento. No podemos mezclar. Hay gente que dentro de nuestras canciones, dentro de lo que hablamos, no, yo estoy esperando la segunda venida. No, la segunda venida del Señor no la estamos esperando. Lo que estamos esperando es el arrebatamiento de la iglesia, como el Señor lo hizo con Enoc, como el Señor lo hizo con Elías, como Jesús fue subido al cielo. De la misma forma, la iglesia del Señor sea arrebatada a los cielos. La Biblia son, ¿verdad?, dos hechos separados. El día y la hora, eso nadie lo va a saber. Solamente el Padre que está en los cielos. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 15, 51 al 52, dice la palabra: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo va a ocurrir esto? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. En un momento y cerrar de ojos. El mensaje del arrebatamiento de la iglesia, ya viene el pastor a hablar de miedo a la iglesia. Yo no estoy hablando de miedo a la iglesia. Es que es necesario que en este tiempo la gente entienda de que el Señor viene a buscar la iglesia. Es tiempo que la iglesia entienda que tiene que despertar del sueño en que se encuentra, porque el Señor viene a buscarnos. Esto no es un cuento. De hecho, creemos más las historias de Disney que lo que dice la palabra acerca del arrebatamiento de la iglesia. Sale la película de Beauty and the Beast que viene ahora. Y vamos con ese entusiasmo a ver Beauty and the Beast. Y nos creemos ese cuento, mongo. Y nos vivimos, vemos novelas y la gente ve las novelas y se las vive. Si pasó algo angustioso en la novela, la gente se vive esa angustia. Y llega a su casa angustiado, está todo el día angustiado porque mataron a fulano. O se las pegaron a mengano. Y uno está con ese coraje mirando a la otra ahí. ¿Eso pasa? Yo me recuerdo cuando fui a alquilar una película, Marley and Me. ¿Ustedes han visto a Marley and Me? Mire, de pronto mi casa estaban todos contentos porque el perrito era como uno de los perros que está en casa. Y de pronto, de mucha alegría a mucho llanto. Yo miré así para el lado izquierdo y al derecho, todos estaban llorando. Y esa angustia se pegó. Y a la gente le es más fácil seguir las historias y la fábula que nos presenta Disney, que nos presenta las novelas, que nos presenta el mundo, pero creer lo que la palabra del Señor
habla acerca del arrebatamiento de la iglesia, es más difícil. La gente dice, oye, pero ¿cómo será eso? A usted no le toca entender cómo será eso. Lo importante es que va a ocurrir ese evento. Hay tres corrientes principales con respecto al rapto de la iglesia o al arrebatamiento de la iglesia. Y esas son tres posturas que han estado históricas. Hay gente que piensa que ya Cristo vino, que el arrebatamiento de la iglesia no va a ocurrir. Esa es la escuela preterista. Los preteristas dicen que Jesucristo ya vino en el año 70 y que por consiguiente no va a ocurrir ningún arrebatamiento. También hay una de las posturas que dice que el rapto ocurrirá después de la gran tribulación y los cristianos sufrirán junto con los impíos. Eso es una de las personas, hay gente que piensa así. Entre las religiones que apoyan esta creencia de que los cristianos pasaremos por los 7 años de juicio y sufrimiento que vendrán sobre el mundo muy pronto, se encuentran los adventistas del séptimo día. Los adventistas no creen en el arrebatamiento. Para que usted lo tenga en claro. Ellos predican, ellos es bonito, pero su forma de creer, ¿verdad? Su creencia en torno a esto no es igual a la de nosotros. Ellos dan buenas charlas de salud, de nutrición, cocinan bueno las comidas esas vegetarianas, a los que les gusta. Yo estuve 15 días en Bellavista y a veces pues es un poquito difícil comérsela. Pero yo no creo mucho en la dieta vegetariana, porque la dieta vegetariana no hace rebajar. Mire las vacas que lo único que comen es hierba y las vacas nunca rebajan. Pero vamos a dejarlo ahí. Lo único que comen las vacas son hierba, pasto nada más. Pero nada, dejémoslo ahí. Entonces la iglesia, ¿verdad? Esta postura establece que la iglesia sufrirá la tribulación, la gran tribulación. Y que vamos a sufrir los justos y los impíos, vamos a sufrir a la misma vez. John Hagee, que es un pastor americano y un gran escatólogo, la escatología es el estudio de los tiempos, ¿verdad?, venideros, del tiempo del fin. John Hagee dice acerca de esta posición que la iglesia no puede experimentar el periodo de la tribulación porque nuestro juicio ha sido removido gracias a la sangre de Cristo que fue derramada en el Calvario. Esta posición debe ser rechazada. O sea, que la posición de que vamos a estar los 7 años de la gran tribulación, no. Los que creen, dice, los que creen que nosotros los cristianos pasaremos por la gran tribulación se basan en un texto que de Juan 16:33, donde podemos leer lo siguiente, dice la Escritura: en el mundo habrá tribulación, pero la tribulación es usada en las Escrituras con dos significados diferentes. El primero es usado como un sinónimo, tribulación, aflicción, un sinónimo. Y en este texto en específico, tribulación no se refiere al periodo de la gran tribulación, sino a las tribulaciones y problemas de nuestro diario vivir. Ese texto que habla en Juan se refiere a las aflicciones que usted pasa diariamente. El segundo significado que se le da es cuando se utiliza la palabra para describir el periodo de los 7 días en el cual Dios dejará que caiga sobre la tierra toda su ira para castigar a aquellos que han rechazado a Jesús y al Evangelio. Esa es la gran tribulación. El propósito de la gran tribulación es castigar a aquellos que rechacen la palabra de Dios. Nosotros los creyentes podemos estar confiados en la siguiente promesa que dice la Escritura en Romanos: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Crees tú que después de haber abandonado las cosas del mundo, quizás a muchos de tus amigos y hasta los familiares que se oponían a tus creencias, después de haber dejado todo atrás para servir a Jesús,
Él te dejará pasar por el periodo de tiempo que el Padre ha diseñado para castigar a los enemigos de Jesús, al anticristo y a los rebeldes. ¿Usted cree que después que tú has pasado, de que tú renunciaste a todo por Él, entonces también te va a castigar porque tú renuncias? O sea, es lógico. Dice, la iglesia no pasará por ese periodo. ¿Crees que es justo que todos paguemos por los platos rotos de los impíos, de los idólatras, de los homosexuales, los lesbianos, los fumadores, los bailadores, los mentirosos, los chismosos, los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros, los rencorosos? ¿Usted cree que sería justo eso? No es justo. Ahora, la segunda posición es la que dice que no habrá ni rapto ni gran tribulación. Ni rapto ni gran tribulación. Dentro de las religiones que creen y practican tal interpretación se encuentra la Iglesia Católica y los Testigos de Jehová. Los católicos mantienen que todos iremos al cielo y que todos nos salvaremos, no importando si usted ha sido una persona como la Madre Teresa de Calcuta o si usted ha sido un Adolfo Hitler. Siempre y cuando usted pertenezca a dicha religión, siempre y cuando usted asista a la iglesia una vez por semana, usted tiene garantizada su salvación. Aleluya. Oye, es bien fácil, tú vas más que los domingos y eres salvo. Tal y como lo habíamos explicado antes, ellos creen que los que mueran en pecado todavía tendrán la oportunidad de que sus pecados les sean purgados en el purgatorio. Sin embargo, la Biblia dice, ¿no saben que ni los justos, ni los injustos, no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Los católicos y los testigos de Jehová mantienen que el mundo nunca terminará, que Dios es todo amor y que Él no sería capaz de destruir al hombre, que no sería capaz de destruir la creación con fuego ni cosa parecida. ¿Puede alguien decirme quién fue el que destruyó el mundo en los tiempos de Noé? ¿Quién fue? El Señor. ¿O puede alguien decirme quién fue el que destruyó a Sodoma y a Gomorra con candela que caía del cielo? Dios. ¿Puede alguien decirme quién fue el que permitió que su pueblo amado, los judíos, cayeran en esclavitud y que por lo menos 12 millones de ellos perecieran en manos de los babilonios, árabes, alemanes, egipcios y romanos como castigo por su desobediencia e idolatría? ¿Quién permitió eso? ¿Puede alguno de los líderes de esas iglesias decirme quién fue que destruyó a Tiro? ¿Acaso la Biblia para esas religiones tiene una información diferente a la que yo tengo en mis manos? La misma Biblia. La tercera posición, respecto a la ocurrencia del rapto de la iglesia, es esta: el rapto ocurrirá antes de la gran tribulación. Dentro de las religiones se acepta de la mayoría de las religiones protestantes, se aceptan esta creencia, porque la mayoría, ¿verdad?, de nuestras iglesias protestantes creen en esta, ¿verdad?, iglesias cristianas. Los que creen en esta posición mantienen que la iglesia será raptada antes, diga conmigo antes, que comience el periodo de 7 años identificado como la gran tribulación. El rapto ocurrirá pocos días antes o pocos días después de la firma de un tratado de paz entre Israel y los árabes, auspiciado por el anticristo. ¿Que eso está a punto de ocurrir? Eso está a punto de ocurrir. ¿Le estoy dando miedo? No le estoy dando miedo.
Le estoy dando una voz de alerta para que despierte. Usted escuchará mucho acerca de paz y seguridad, del acuerdo de paz y seguridad entre Israel y los palestinos. Cuando usted escuche mucho el acuerdo y que se firme el acuerdo de paz, no mucho tiempo antes o después ocurrirá el levantamiento de la iglesia. Ya esto tiene un síntoma, ya esto tiene un signo para poder identificarle. Hay varios más. Este mensaje de hoy es un llamado a la iglesia a despertar. Es a despertar de ese sueño que vive la iglesia, que vamos a vivir forever and ever, sí, pero no en la tierra. O sea, no en este momento, la iglesia antes tiene que ser levantada. El problema es que socialmente la gente ha vinculado este mensaje como un mensaje de condenación. Aquí no estamos condenando a nadie. Aquí estamos diciendo lo que la palabra del Señor dice acerca del arrebatamiento de la iglesia. La palabra del Señor es clara acerca con relación a este tema. Y si el Señor lo dijo, si Él dijo que iba a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos, quiere decir que eso ocurrirá evidentemente. Queremos que el Señor venga, pero con nuestras acciones demostramos todo lo contrario. Queremos que el Señor venga, pero estamos fríos. Queremos que el Señor venga, pero estamos dormidos. Queremos que el Señor venga, pero estamos aferrados a este mundo. Pero realmente nuestras acciones no dicen que el Señor venga, sino al contrario, el Señor te adelanta un poquito más, todo lo más que pueda. Pero el Señor viene, mi amado. El Señor viene a buscar la iglesia. La diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo es que nosotros recibiremos al Señor en el aire, en el arrebatamiento. Lo dice la de Tesalonicenses. Pero en la segunda venida de Cristo, Él viene a la tierra. Él viene a la tierra. Y yo creo que es momento, iglesia, de que nosotros no dudemos acerca de este acontecimiento y de esta esperanza gloriosa que tenemos en el Señor. Que pensemos que el Señor viene a buscarnos. Que tenemos que tener nuestras ropas limpias para recibir al Señor. Que tenemos que vivir vidas que agraden al Señor. Que no podemos, como decían ayer las mujeres en los mensajes, no podemos tener doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Siempre estar así. Es tiempo de nosotros hacer lo que dice la Escritura. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto está cercano. Es tiempo de acercarnos al Señor. Es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de buscarle con todo nuestro corazón. Porque no sabemos el día ni la hora en que viene el Señor. Porque el Señor viene a buscar a la iglesia. Y la iglesia está como atontada, está mirando no sé qué, se ha dejado embelezar por el mundo. Pero el Señor viene a buscar a la iglesia. Yo creo que es momento de que nosotros como iglesia reaccionemos y demos un cambio a nuestras vidas. Porque no podemos seguir viviendo de esta manera. No podemos seguir jugando al tema de la religión. No podemos seguir viviendo en nuestra vida revolcándonos en el fango del pecado. Siempre lo mismo. Hay cristianos que se deleitan ya en pecar porque ya no se habla de eso en el púlpito. Y es un llamado a la acción, es un llamado a despertar, es un llamado a decirle a la iglesia, el Señor viene a buscarnos. Tal vez no sea el mensaje que mueva mis emociones, tal vez no sea el mensaje que usted llore 30 veces, pero es el mensaje que confronta su vida para que arregle su vida con el Señor. Para que usted arregle su vida con Él. Para que usted arregle su vida con Dios. El Señor viene. Usted sabe que
Los cristianos no se saludaban en los tiempos neotestamentarios con el Dios te bendiga como hacemos nosotros. Ese saludo no se usaba. Para despedirse ellos usaban Maranata. ¿Sabe qué significa Maranata? El Señor viene. Maranata, el Señor viene. No era Dios te bendiga, ni bendecido, ni bendiciones. Era simplemente Maranata, el Señor viene. Ellos estaban conscientes de que el Señor venía. ¿Qué debemos hacer, iglesia? Debemos entregar nuestras vidas al Señor, nuestra voluntad al Señor, rendirnos al Señor. Deje de estar peleando ya con Dios, ríndase. Ríndase de una buena vez. El cristiano pone en ocasiones tanta resistencia al Señor, a la voz del Dios, que ha endurecido el corazón a causa de eso. Endurece el corazón. Por eso dice la Escritura, si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Escuchamos la voz de Dios y nuestro corazón se endureció. Venimos porque venimos. Entonces, ¿de qué predicó el pastor? Yo ni tengo idea. Pero estuvo de lo más bueno. ¿De qué predicó? Muchachos, ese culto estuvo tremendo. Amado, el culto no es las 3 canciones que cantamos. Eso es parte de nuestra adoración al Señor. No es la palabra de Dios. Usted viene a recibir el alimento espiritual de la palabra del Señor. Usted tiene que entregar su vida al Señor. Buscar al Señor, como dije ahorita, mientras pueda ser hallado. ¿Qué quiere decir mientras pueda ser hallado? Llegará un momento en que no podamos hallarle. Siempre me trae a mente, cuando predico acerca de este tema, que es la primera vez que predico este tema en la iglesia, el relato del arca de Noé. El arca de Noé fue construida con unas directrices específicas y 2 de cada uno subieron al arca. El último que entró en el arca fue el delfín, porque era delfín. Ese fue el último animal, el delfín. Por eso lo acompañó. ¿Para qué tener un acuario allí? Todo el que entró en el arca, la gente se burlaba y decía, ay, si eso no va a caer un diluvio, nada. Si viene un diluvio, si viene destrucción, no viene absolutamente nada. Y la gente se burlaba de Noé mientras construía, se burlaba de la familia mientras construía el arca. Y Noé no se dejó intimidar, sino que construyó el arca. Y subieron 2 especies de cada uno. Entró Noé y toda su familia y dice la palabra de Dios que la puerta se cerró. La puerta se cerró. El arca representa a Jesús. Todo aquel que entra a Jesús queda salvo. Salvo de lo que viene. Cuando todos los animales entraron en el arca, Noé y su familia, todos ellos fueron salvos. Vino el gran diluvio, el diluvio universal. Y todos ellos fueron salvos. Se salvaron de eso. De la misma manera tú y yo cuando venimos a Cristo, que es el arca, nosotros encontramos la salvación que necesitamos. Que necesito. ¿Esto es para coger miedo? No. Esto es para afianzar nuestros pasos en el Señor. Esto es para tener más confianza en el Señor. Esto es para saber que cuando oramos le pedimos al Señor, Señor, yo quiero estar preparado, preparada para ese momento de mi encuentro contigo. ¿Ocurrirá cuándo? No lo sé. Nadie puede determinar la hora ni el día. Eso no, nadie. Todos los que lo han dicho se han equivocado. Varias religiones han tratado de predecir ese día y no se ha podido. Podemos hablar en esta prédica acerca de las 70 semanas de Daniel, pero eso no lo vamos a tocar ahora. Pero usted lea el libro de Daniel. Pero es bien importante que nosotros en este tiempo aprendamos sobre este tema y estemos preparados para el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué debemos hacer?
Entregar nuestra vida, buscar al Señor, orar. Leer la palabra de Dios. ¿Usted quiere conocer los signos acerca de la venida del Señor? Te lea la palabra de Dios, ahí está todo. O sea, aquí no hay nada inventado, todo está aquí en la palabra. El problema es que la gente no lee la palabra y se deja engañar de cualquiera que le venga a hablar. Pero la palabra de Dios está aquí. Léala, 66 libros nada más. No tiene ni más ni menos. Si quiere leer una católica tiene 72. Pero esta tiene 66. Vive en comunión con el Señor. Conságrese, sepárese para el Señor. Vive una vida santa delante del Señor. Vive esperando al Señor. Como las 10 vírgenes que fueron a buscar, fueron para la boda. Usted tenga apercibida todo tiempo, apercibido en todo tiempo ese momento en que el Señor viene a buscarnos. Así que, iglesia, esa era mi inquietud, y con el paso de las semanas Dios ha estado trabajando conmigo acerca de este tema. Y hoy es una buena oportunidad para que nosotros reflexionemos y meditemos acerca de que el Señor viene a buscarnos. No hay esperanza más grande que el cristiano pueda tener, que vamos a ser arrebatados y vamos a ser arrebatados de esta tierra para encontrarnos para siempre con el Señor. Dios te bendiga, soy el pastor David González, pastor en el Ministerio Cristiano Casa de Cielos Abiertos en el pueblo de Hormigueros. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal de YouTube y puedas darle like a este video. Será de gran bendición para ti y para toda tu familia.